Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estudiar un concepto fascinante de la transferencia de calor, los sistemas transitorios con resistencias concentradas, también conocido como método de enfriamiento global. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un objeto caliente se enfría de manera uniforme? El tema central de nuestra práctica es cómo se enfrían los objetos, pero específicamente bajo una condición muy particular, la transferencia de calor transitoria, es decir, que la temperatura del objeto cambia con el tiempo a diferencia del estado estacionario. Para que podamos usar este análisis, la resistencia interna de la conducción del calor en el objeto debe ser muchísimo menor que la resistencia a la convección en su superficie. En otras palabras, el calor se mueve tan rápido dentro del objeto que su temperatura es prácticamente la misma en todos sus puntos en cualquier instante. El modelo nos permite ignorar la conducción interna y simplificar el análisis a una única ecuación que solo depende de la convección en la superficie, pero esta simplificación solo aplica si cumplimos con la regla de oro, medida por el número de Biot. El número de Biot es una relación entre la resistencia térmica de la conducción y la resistencia térmica a la convección. Si el número de Biot es inferior a 0.2 para nuestra placa plana, la conducción de calor dentro del sólido es mucho más rápida que la convección en la superficie. Por eso, en el modelo concentrado, la convección es el factor que controla la velocidad de enfriamiento. Muy bien, ya entendimos el concepto clave. Ahora, ¿qué vamos a lograr exactamente con esta práctica? Tenemos tres objetivos principales que nos guiarán a través de todo el proceso de la transferencia de calor transitoria. Objetivo número 1, explicar el fundamento físico del modelo concentrado. Nuestro primer objetivo es el pilar de toda la práctica. Queremos analizar de manera cualitativa y cuantitativa cuándo podemos aplicar el modelo de resistencia interna despreciable. Esto significa conocer los casos en los que el calentamiento o enfriamiento puede modelarse asumiendo que la temperatura dentro del sólido es uniforme en cualquier instante. Objetivo número 2, ilustrar el tratamiento de datos para la linearización del fenómeno. Una vez que recolectemos los datos de temperatura superficial a lo largo del tiempo, nuestro segundo objetivo es procesarlos. Vamos a transformar los datos para generar la gráfica del logaritmo de θ sobre θi versus t. ¿Por qué? Porque la pendiente de esa línea recta nos proporciona la constante de tiempo adimensional, que es la base para calcular nuestra incógnita principal, el coeficiente de convección. Objetivo número 3, determinar y analizar el coeficiente de convección. Y el objetivo final, el producto de todo nuestro análisis, es determinar el coeficiente de convección del aire en reposo. Este valor es crucial porque cuantifica la intensidad del intercambio de calor en la superficie. La práctica se dividió en 3 ensayos, uno por cada material: galvanizado, cobre y aluminio. La metodología fue para garantizar que el modelo de resistencia concentrada fuera aplicable y se centró en la manipulación precisa de la temperatura y el tiempo. Llevamos cada placa a la mufla y esperamos a que caliente lo suficiente para un enfriamiento significativo. El factor común en todos los ensayos fue la temperatura ambiente, que se mantuvo en 20 grados Celsius. Una vez que la placa alcanzó su temperatura inicial, la retiramos del horno, la colocamos en el soporte y activamos el cronómetro. El termómetro infrarrojo midió la temperatura superficial de la placa en intervalos de tiempo estrictos para capturar la naturaleza exponencial del enfriamiento. Los primeros 5 minutos, la temperatura se midió con una alta frecuencia, registrando el valor cada 15 segundos. Los siguientes 5 minutos, los intervalos de tiempo aumentaban a cada 30 segundos hasta los 10 minutos. Una vez que obtuvimos nuestros datos de temperatura y tiempo, llegó el momento de llevar la teoría a la práctica y calcular nuestro coeficiente de convección para el cobre, el aluminio y el galvanizado. Iniciamos analizando el galvanizado, que se calentó a 199.7 grados Celsius. Este material, aunque sigue siendo un metal, tiene una conductividad térmica significativamente más baja que el cobre y el aluminio. Este fue el ensayo crucial para confirmar el límite del modelo. El ajuste lineal de sus datos fue muy bueno, con una pendiente de aproximadamente menos 0.0038, es decir, una pendiente negativa. El coeficiente de convección calculado fue de 8.59 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. A pesar de tener la menor conductividad térmica de los tres, el galvanizado aún resultó con un número de Biot menor a 0.1. Esto confirma de manera concluyente que el espesor tan delgado, es decir, de 1.2 milímetros, fue el factor dominante, forzando al sistema a comportarse como una resistencia concentrada. En el H calculado numéricamente, se observa que es más alto al inicio del proceso y disminuye a medida que la placa se enfría. Esto prueba que el H calculado por el método gráfico es un valor promedio de convección para todo experimento.
Continuando con la placa de aluminio, esta calentó a una temperatura inicial menor, 164 grados Celsius. El aluminio también posee una conductividad muy alta, comparable a la del cobre, pero su menor densidad y mayor calor específico cambiaron el proceso de enfriamiento. La linearización de los datos de aluminio también mostró una línea recta de excelente ajuste, validando el modelo. La pendiente B obtenida de esta regresión fue menos 0,0039. Al despejar H con esta pendiente y las propiedades del aluminio, obtuvimos el coeficiente de convección más bajo, 5.21 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. El bajo valor de H obtenido se atribuye principalmente a la baja temperatura inicial respecto a los otros ensayos. La menor pendiente en las gráficas significa un enfriamiento más lento en relación con su inercia térmica. Finalmente, la placa de cobre. Esta placa nos dio el punto de partida más alto, calentada hasta 325.95 grados Celsius. El cobre es famoso por su alta conductividad térmica, lo que inmediatamente nos sugiere que el modelo de resistencia concentrada será extremadamente válido. El valor de conductividad del cobre es tan alto que el número de Biot resultó ser mínimo, confirmando que el calor se movió internamente casi de forma instantánea. La caída de temperatura estaba concentrada totalmente en la capa de aire superficial. Al realizar la regresión lineal, en la gráfica obtuvimos una pendiente B de aproximadamente menos 0,0053. Así determinamos un coeficiente de convección H de 10.97 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. De esta manera obtuvimos el valor de H más alto de los tres materiales. Esto se debe directamente a que el cobre se enfrió desde la temperatura inicial más alta, creando un gradiente de temperatura muy grande con el ambiente, lo que a su vez intensificó la convección natural en la superficie. Y como conclusión, se tuvieron tres objetivos. El primer objetivo era confirmar si el modelo de resistencia concentrada era aplicable. La conclusión es afirmativa y universal. En todos los casos, el número de Biot resultó ser menor a 0.1, a pesar de que la conductividad térmica varía significativamente entre el cobre y el galvanizado. El espesor tan reducido de las placas fue el factor dominante. La resistencia interna a la conducción fue despreciable. Esto demuestra que la geometría del objeto es principal determinante para la aplicación de este modelo de simplificación en ingeniería. Nuestro segundo objetivo fue ilustrar el tratamiento de datos. La linearización resultó en línea recta, un excelente ajuste en las tres placas. Esto valida que una vez que se cumple la condición de Biot menor a 0.1, el fenómeno se reduce a una función exponencial simple. El método gráfico nos permite obtener un valor de H promedio y representativo para el proceso transitorio completo, ofreciendo una solución práctica y confiable para la ingeniería, a pesar de las variaciones instantáneas del coeficiente de convección. Como tercer y último objetivo, era analizar si el coeficiente de convección permanece constante. La respuesta es no. No es constante, nuestros datos lo demuestran. Observamos que el cobre tuvo el H más alto porque se enfrió desde la temperatura más elevada, mientras que el aluminio tuvo el H más bajo. Además, los cálculos numéricos a lo largo del tiempo mostraron que el H era más alto al inicio y disminuía al enfriarse la placa. En la convección natural, el coeficiente es una función de la diferencia de temperatura. Un mayor diferencial de temperatura genera fuerzas de flotación más intensas, lo que incrementa el valor de H y acelera la transferencia de calor. Esto demuestra la sensibilidad del proceso al gradiente de temperatura. Y ahí lo tienen. Con esto cerramos nuestra práctica 2 de transferencia de calor, el fascinante mundo del sistema de resistencia concentrada. Esperamos que este video les haya ayudado a visualizar la transferencia de calor transitoria más allá de las ecuaciones. Si les gustó este análisis, dejen su me gusta y compartan este video con sus compañeros.